Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Continuando con nuestro curso básico Excel 2016, hoy vamos a hablar de las referencias mixtas. Las referencias mixtas es una combinación de referencias absolutas y de referencias relativas. Las referencias mixtas se utilizan para trabajar con matrices de datos. He dispuesto para el día de hoy el ejemplo de la tabla de multiplicar. Para ello tenemos numeradas de la 1 a la 20 en columnas y del 1 al 20 en filas. El objetivo es sacar la tabla de multiplicar del número 20. Para ello vamos a utilizar las referencias mixtas. Vamos a hacer la primera. Signo igual, hago referencia a la celda H2 donde se encuentra el número 1 y voy a oprimir la tecla F4. Cuando oprimo la tecla F4 se pueden dar cuenta que aparecen los signos de peso tanto en la fila como en la columna. Con esto tenemos una referencia absoluta. Nuevamente oprimimos F4 y allí podemos observar que tenemos la columna H relativa y la fila 2 absoluta, porque tiene el signo de pesos. Esa es la que yo necesito en este momento. Necesito que la fila 2 permanezca fija y que la columna H permanezca relativa. Luego utilizo el operador de multiplicación y selecciono la referencia de la celda G3. Allí, como podemos observar, tanto la columna como la fila son relativas. Luego oprimimos F4, tenemos la referencia absoluta, tanto la columna como la fila. Nuevamente F4, en esta ocasión la columna es relativa y la fila es absoluta. Nuevamente F4, en esta ocasión tenemos la columna G absoluta y la fila 3 relativa, que es lo que yo quiero. Yo quiero fijar en esta ocasión la columna y dejar libre la fila, contrario a lo que hice en la primera referencia. Damos enter y con esto hemos conseguido multiplicar la información que tengo en la celda H2 con la información de la G3. Ahora vamos a ver la utilidad de las referencias mixtas. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar la información de la celda H3 a lo largo de toda la fila 3 hasta el número 20. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Que me multiplique la primera fila por las columnas. Veamos un ejemplo. Miremos la información que se encuentra en la celda L3. Tenemos F2 para habilitar la celda y vamos a observar cuáles son los elementos que la integran. Está la referencia celda L2 y está la referencia de la celda G3. Como podemos observar, ha mantenido fija la fila 2 y ha mantenido fija la columna G. Miremos otro ejemplo, el 10, F2 para habilitar. Como podemos darnos cuenta, igual permanece fija la fila 2, lo que me cambia es la columna, en esta ocasión la columna Q, y por el otro lado permanece fija la columna G. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar esta información y voy a copiarlo a lo largo de todas las filas hasta llegar a la fila 20. Cuando ya llego al límite, suelto
y vamos a observar que me ha multiplicado los valores tanto en las filas como en las columnas. Veamos un ejemplo. El número 70. F2 para habilitar la celda y vamos a observar que esta hace referencia a la celda Q2, la fila 2 permanece fija, como nos damos cuenta, y hace referencia a la celda G9. En esta ocasión, la columna G permanece fija, mientras que la fila cambia a 9. Miremos con otro ejemplo. 300. Acá, ¿qué nos debe aparecer? Nos debe permanecer fija la fila 2 y nos debe aparecer B2 multiplicada por la G22 y la G debe permanecer fija. Habilitamos la celda con F2 y damos cuenta que aparece B2 y por el otro lado G22. Efectivamente hemos utilizado las referencias mixtas en la tabla de multiplicar del número 20. Les agradezco su atención al presente video y los invito a que me acompañen en el siguiente video, en el cual vamos a hablar de las referencias en 3D. No siendo más, hasta pronto.